El corazón de Herman Perry latía desbocado contra su caja torácica. Estaba acorralado. El oficial Harold Cady y dos imponentes militares estadounidenses se cernían ante él, sus siluetas recortadas contra la densa jungla birmana. La mente de Perry se aceleró al enfrentarse a la cruda realidad de ser llevado de regreso a las profundidades del infame campo de trabajos forzados del Edo. Delirante por el opio, emocionalmente destrozado y movido por una feroz determinación de evadir a toda costa las condiciones de pesadilla del campo, Perry hizo lo impensable, apuntó con su rifle a Cady. Para él, la idea de regresar a ese infierno de trabajos forzados, plagado de malaria, en el que él y los demás prisioneros languidecían en el escalafón más bajo, era inconcebible. Desde sus primeros días, Herman Perry aprendió que vivía en un mundo de hostilidad y violencia, donde únicamente contaba consigo mismo para sobrevivir. Nacido a la sombra de Monroe, en Carolina del Norte, se enfrentó a la crueldad de las leyes Jim Crow, a una pobreza abrumadora y a la ausencia de una figura paterna. Un destello de esperanza surgió cuando su familia se trasladó al vibrante panorama de Washington, D.C. A la edad de 15 años, su imponente estatura y constitución robusta desmentían su juventud. Convenció a los demás de que era un hombre hecho y derecho, una necesidad en Washington, donde una oleada de jóvenes trabajadores empobrecidos del sur se agolpaba. Se volvió astuto, siempre un paso adelante de los problemas y la ley, sorteando las reglas para conseguir lo que deseaba. Con ingenio y carisma, consiguió un empleo como carnicero y se convirtió en un orgulloso padre de una niña, fruto de su relación con su novia. La vida parecía mejorar para Perry. Ese día marcó un punto de inflexión. La Armada Imperial japonesa lanzó un asalto catastrófico contra Pearl Harbor, alterando el destino de Perry y el de la nación. En un abrir y cerrar de ojos, el futuro de innumerables jóvenes estadounidenses quedó envuelto en la incertidumbre, mientras la ley de servicio selectivo en tiempos de paz se transformaba en un reclutamiento colosal, destinado a avivar las llamas de una incipiente máquina de guerra. Para Herman Perry, cuyas vivencias le habían enseñado a equiparar la autoridad con la opresión, el reclutamiento era una herramienta de control. Al recibir su aviso inicial, cumplió solo parcialmente. Asistió a la sesión de cuestionario, pero se ausentó del examen médico. No está claro si fue un simple descuido o un acto deliberado de desafío, en sintonía con las publicaciones radicales que instaban a hombres como él a resistirse al reclutamiento como forma de protesta. Sin embargo, Perry aprendió rápidamente las consecuencias de desafiar al tío Sam. En la fría mañana del 24 de febrero, un policía militar llamado George Wilson llegó a su puerta, arrestándolo por infringir la Ley de Entrenamiento y Servicio Selectivo de 1940. Se encontró tras las rejas, languideciendo en confinamiento durante más de 2 meses, hasta que, de manera abrupta, se retiraron los cargos. No obstante, la libertad fue efímera. Poco después, recibió otro aviso de reclutamiento. Quise o no, estaba destinado a ir a la guerra. En medio de un ejército segregado, Perry, armado únicamente con una educación primaria, sirvió en el Batallón de Aviación de Ingenieros número 849. Esta unidad, un microcosmos de las divisiones de la época, estaba compuesta por 750 hombres afroamericanos encargados de labores manuales agotadoras. En el gran esquema de la guerra, estos soldados a menudo quedaban al margen de las operaciones de combate intensivo y de los roles de liderazgo. Perry trabajaba turnos de 16 horas en condiciones deplorables, un calor opresivo, lluvias implacables, lodo traicionero, enjambres de sanguijuelas y mosquitos, malaria desenfrenada, comida de baja calidad y una disciplina inflexible. Las tropas condenadas laboraban con equipos inferiores, a menudo reacondicionados. Sus esfuerzos incesantes, día y noche, tuvieron un alto costo humano. Más de 1100 vidas se perdieron a causa de accidentes, enfermedades e incursiones enemigas. Tuvieron que adaptarse rápidamente, descifrando sobre la marcha el terreno y los patrones fluviales, gran parte de ellos ocultos por el control japonés y la niebla de la guerra. Pronto, Perry, al igual que la mayoría de sus compañeros, se volvió adicto al opio y al licor casero de la jungla como forma de sobrellevar el sufrimiento. El 4 de octubre, un teniente de Carolina del Sur, Emanuel Estergós, emitió una orden al soldado raso Perry, exigiéndole una hora extra para brillantar una colección de botas infestadas de moho. La respuesta de Perry, ya fuera una negativa rotunda o una respuesta tosca, le metió en serios problemas. Acusado de insubordinación, enfrentó la ira de un consejo de guerra especial. Menos de un día después de su arresto, fue condenado por mostrar irrespetuosidad hacia un oficial superior y desafiar una orden directa. Su castigo,
confinamiento con trabajos forzados por hasta 90 días, junto con la pérdida de $32 de su salario mensual de $60. El soldado, que alguna vez fue ingenioso y colaborador en Washington, D.C., se transformó en una figura consumida por la amargura y el ansia de venganza. El jovial mujeriego se convirtió en una sombra sombría y antagónica de su antiguo yo, como si estuviera a punto de provocar otro consejo de guerra. En la sofocante tarde del 5 de marzo de 1944, Perry, ahora armado con un rifle de servicio modelo 1 en lugar de las habituales herramientas de un trabajador, abandonó su puesto. Pronto fue interceptado por el teniente Cady y 2 soldados, justo cuando se disponía a subir a un camión militar. Con voz suplicante, les rogó que se retiraran, revelando su intención de huir y buscar a un oficial de mayor rango, Hyatt, quien anteriormente le había mostrado comprensión. Esperaba conseguir clemencia mediante esa desesperada jugada. Pero el teniente Cady se negó a ceder. Ignorando las reiteradas advertencias de Perry, la situación escaló rápidamente. En un estado de embriaguez y desesperación, Perry disparó 2 veces contra Cady antes de huir hacia la jungla, impulsado por una oleada de angustia y adrenalina. Las últimas palabras del teniente Cady a sus hombres fueron una conmovedora súplica. «No me abandonen, muchachos. No me abandonen, muchachos». Perry se había metido en serios problemas, y las consecuencias no tardaron en llegar. Sin embargo, Perry siempre estaba un paso adelante. Se deslizaba por la jungla como una sombra hasta topar con el hogar de los Seimi Nagas, una notoria tribu de cazadores de cabezas. ¿Cómo logró que esas feroces gentes, y en especial su jefe, se fijaran en él, sigue siendo un misterio, aunque resulta evidente que su dominio del idioma y la jerga local le favoreció. Más astuto que nunca, exhibió su rifle y comenzó a comerciar con el botín sustraído de las tiendas militares, desde latas de dátiles hasta latas de sopa. Perry había aprendido algunas expresiones locales y se relacionaba con contrabandistas de licor casero de la zona. Eso, junto con su reserva de productos enlatados, le abrió las puertas. Pero fue su puntería y conocimientos militares, demostrados en la cacería de tigres y otras grandes presas, lo que realmente captó la atención de los nagas. En poco tiempo, se convirtió en uno de los suyos. Mientras tanto, entre sus compañeros soldados, la historia de Perry caló hondo, y muchos discretamente se aliaron con él. Le suministraron provisiones y recursos que, a su vez, él ofrecía a la tribu naga. Perry no solo huía por su vida, jugaba a las escondidas a alto riesgo, justo bajo la atenta mirada de los soldados que lo perseguían. Durante aquellos 4 meses, Perry vivió a lo grande, completamente inmerso en ese nuevo mundo. Se casó y se estableció en un acogedor terruño de arrozales. Sus días se llenaban de excursiones de caza, y por las noches compartía sesiones de opio con los demás hombres de la tribu. Sin embargo, su identidad y su estilo de vida no pudieron permanecer ocultos por mucho tiempo, ni siquiera en medio de la jungla. La noticia de un mítico soldado estadounidense que se había vuelto nativo comenzó a circular de boca en boca, hasta que el ejército se enteró del asunto. Perry se encontraba relajado en su choza cuando la total oscuridad fue interrumpida por luces parpadeantes, únicamente linternas. Al rodear su choza el grupo de caza americano, Perry salió disparado hacia la maleza, corriendo a toda prisa en busca de libertad, zigzagueando entre una lluvia de balas y siendo perseguido por perros. Finalmente, 2 balas lo alcanzaron y cayó herido. Lo trasladaron a un hospital para que se recuperara lo justo y necesario, apenas para ser enviado de regreso al campo. En septiembre de 1944, Perry se encontró nuevamente tras las rejas en el campo de detención de Ledo. El Consejo de Guerra se inició sin demora, y la defensa trató de resaltar el comportamiento abusivo de Cady, argumentando que Perry simplemente había intentado buscar ayuda el día en que Cady fue agredido. No obstante, el veredicto de culpabilidad fue tan duro y rápido como un martillo demoledor. Perry no esperó a apelar, sabía que era una causa perdida. En lugar de ello, logró escapar del campo usando unos cortadores de alambre que alguien le había proporcionado. Se arrastró por una zanja vacía, eludiendo a los guardias de la torre de vigilancia. Las autoridades militares en Ledo se sintieron humilladas y furiosas. La saga de Perry se había vuelto dolorosamente costosa y embarazosa para el ejército de los Estados Unidos. Durante los siguientes 2 meses, se movió como un fantasma en el bosque, permaneciendo en las sombras alrededor de Ledo, mimetizándose con los trabajadores de las plantaciones de té, sin detenerse jamás. Su capacidad para mantenerse siempre un paso adelante se volvió legendaria, llegando incluso a evadir una trampa meticulosamente preparada con un camión señuelo cargado de suministros.
Los soldados empezaron a llamarlo el Rey de la Jungla. Pero, llegado marzo de 1945, la suerte de Perry se agotó. Un policía local lo acorraló el 9 de marzo. Se encontraba débil, exhausto y febril a causa de la malaria. Una semana después, su periplo llegó a un final sombrío en la horca. Su familia, en estado de shock y desconectada, ni siquiera pudo empezar a descifrar su destino desde allá en América. El final de Perry fue tan repentino y trágico como la mayor parte de su vida. Aún así, a pesar de sus atroces crímenes, su desprecio por la autoridad y una existencia desdichada, Perry fue el rey de la jungla durante casi un año, y nada pudo detenerlo.